Hola a todos, estamos acá de nuevo, estoy acá con Luis, vamos a ver unos conceptos de pasajes de guardia. Hay muchas maneras a la hora de encarar los pasajes de guardia. Yo voy a mostrar por ahí un camino que a mí me ayudó bastante y creo que a otras personas también, pero al ser un tema tan amplio se lo puede abordar como de distintos puntos de vista. Este es uno por ahí de los que yo encontré que me sirve bastante, así que vamos con eso, ¿sí? Básicamente son tres pasos, ¿sí? Lo dividí en tres pasos como para que sea lo más asimilable posible. Este, Cuando nos enfocamos en pasar guardia, siempre vamos a encontrar gente que pasa más a presión, gente que pasa más con movilidad, y en esto yo creo que conseguí la forma como de combinar ambas. Yo creo que la mejor opción es cuando realmente sabes cuándo usar la movilidad y cuándo usar los pasajes a presión. Entonces, vamos a ver en qué momentos debo usar la movilidad y en qué momentos debo usar la presión, ¿sí? Entonces, eh, primer paso es salir de del radio de las piernas de mi compañero, ¿sí? Es decir, simplemente, una vez que ya estoy empezando a atacar la guardia de él, conseguir que sus piernas miren para un lado y yo ya estar posicionado del otro, ¿sí? Lo puedo iniciar con cualquier tipo de secuencia. Lo más normal puede ser un toreando, ¿sí? En el que vengo hacia una diagonal y yo ya empiezo a que las piernas de Luis, en este caso, ya estén mirando por otro lado, ¿sí? Puede ser con toreando, puede ser con lo que es un X-Pass, ¿sí? Pero tengo que conseguir esa diagonal y que los pies miren para el otro lado. Si él me recupera acá con los pies, yo me traslado para el otro lado, pero tengo que lograr esta, eh, esa disociación, ¿sí? Entre los pies de él y mi cuerpo, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. Y ahí es donde por ahí requiero más de la movilidad, ¿sí? Por ahí si estamos luchando y él ya tiene una guardia establecida, le agregaríamos un paso que sería como desconectarnos de la guardia de él para ahí sí salir del radio de las piernas, ¿sí? Acá es donde usamos más la movilidad, ¿sí? Si yo estoy más en una posición intermedia, ¿sí? Buscar siempre la movilidad para salir del radio de las piernas de él. En el caso de los long step, ¿sí? Siempre saliendo de la guardia de él. Ahora, ese es el primer paso, ¿sí? Segundo paso, una vez que ya salí del radio de las piernas de mi compañero, entra la parte de la presión, ¿sí? Donde ya empiezo a trabar un poco la cadera de él, la movilidad, empiezo a buscar agarres más precisos que me permitan traccionar y tirar presión, forzar a que él me empuje, ¿sí? Esto en el caso de un leg trap, ¿sí? Pero acá es donde trabamos ya. Acá ya no es tanto movilidad, sino un poco más de isometría, buscar quemarlo a nuestro compañero y ir cortando la distancia nosotros para ya concretar el pasaje en el último paso. Eso en el caso del leg trap, por ejemplo. A mí me gusta mucho hacer esta transición. Toreando, entrar al leg trap, salir del radio de las piernas de él y entrar. Y acá ya empiezo a tirar presión. Pero también, por ejemplo, con otros pasajes pasa. En el X-Pass, por ejemplo. Yo vengo acá, salgo del radio de las piernas de él y empiezo con el trípode y acá es donde empieza la presión. Uso mi movilidad de piernas para la primera etapa. Segunda etapa, presión bajando con el trípode, ¿sí? Y acá lo empiezo a quemar, empiezo a cortar la distancia, ¿sí? Esta es la parte de presión. Otro pasaje clásico, el paso largo, ¿sí? El long step. Uso la movilidad para salir del radio de las piernas de él y ahora viene la parte de presión en la que hago un trípode. Y acá él también me va a empezar a empujar y se empieza a desgastar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo usando pasajes típicos, si lo dividimos en esas etapas, movilidad para salir de las piernas de él y etapa de presión, en la que por lo general hacemos un trípode, ¿sí? Entonces, una vez más, toreo, salgo del radio de las piernas de él y acá empieza la parte de presión. En un X-Pass, con el trípode, bajo el nivel, o en un paso largo, salgo y hago el trípode y empiezo a hacer presión. Bien, ya vimos entonces el primer paso, salir del radio de las piernas del compañero con movilidad. Segundo paso, empezar a ejercer presión. Tercer paso, por ahí el más sencillo, por así decirlo, conceptualmente, que es estabilizar el pasaje, ¿sí? Concretarlo. En el caso, por ejemplo, del primer escenario que vimos, el leg trap, ya llegamos acá, ¿sí? ¿Cómo termino de concretar los pasajes? Siempre con el concepto clásico de desconectar codo y rodilla a mi compañero, ¿sí? Acá Luis todavía me está impidiendo con su rodilla que yo estabilice, entonces tengo que bajar bien la cabeza y desconectar codo de su rodilla, ¿sí? Y ahí voy a poder concretar el pasaje.
Entonces, etapa 1, salgo del radio de las piernas. Etapa 2, vengo a tirar presión. Y etapa 3, busco bajar la cabeza y busco desconectar codo y rodilla para estabilizar el pasaje. Eso en el caso del pasaje de recién. Toreando al Electrap. En el segundo caso que veíamos, del X-Pass, lo mismo. Movilidad, primer paso. Etapa de presión, segundo paso en el que bajo el nivel, hago el trípode y ahora me empieza a empujar, se hace bolita, codo y rodilla conectados. Entonces, en este caso, ¿cómo lo abro? Centrándolo, lo voy a ir desconectando, codo y rodilla, y ahí ya voy a poder entrar mucho mejor y estabilizar el pasaje. Una vez más. Y en el último caso que estábamos ejemplificando, con el paso largo. Paso largo, salgo de las piernas de él. Segunda etapa, trípode para tirar presión. Él conecta codo y rodilla, entonces voy a buscar, puedo cambiar los agarres incluso, para abrirlo y terminar de estabilizar. Bien. Si te gustó el video, me ayudas un montón dejando tu like y suscribiéndote, así puedo seguir haciendo más videos de este tipo.